Claro que podamos. Ahora lo quiero invitar a que habla su Biblia a Hechos número 9, en el versículo 9, 23 al 24. Un momento. Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Después de muchos días, y para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de las maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de cómo eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto a la abertura de la muralla. Y cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero ellos tenían miedo de él porque creían que de veras que no fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles, y Saulo les describió en detalle cómo en camino había visto al Señor y que él había hablado con él en Damasco, había predicado con libertad en nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos, andaba por todas las partes de Jerusalén hablando abiertamente en nombre de Jesús. Conversaba, discutía con los judíos, hablaba griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Alguien una vez dijo que si Dios quiere lograr algo imposible, Él va a tomar a un hombre y lo va a aplastar para lograr su propósito. Esta mañana vamos a regresar al estudio de libros de Hechos, donde vamos a ver esta verdad ilustrada en la vida del apóstol Pablo, para darnos cuenta cómo él hace esto para prepararlo en lo que parecía algo que era imposible de lograr, el llevar el evangelio a la gente gentil, al mundo inmoral, idólatra y pagano. Ahora, como usted recuerda, en el principio del capítulo 9, Lucas nos habla de la conversión de Saulo de Tarsos como Pablo, mientras él iba en camino a la ciudad de la ciudad de Damasco. Jesús se reveló a sí mismo a Saulo, y le llegó una ceguera, y entonces así fue como él vino a conocer al Mesías como su Salvador, al que había una vez odiado y perseguido. Y la primera cosa que nos dijo el Señor, que como discípulo le dijo que continuara a la ciudad de Damasco y esperara ahí hasta que le diera más instrucciones. Y eso es exactamente lo que hizo él. Mientras él estaba ahí, él habló con otras de las gentes de Damasco, y el Señor le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo que fuera a ver a Saulo, que pusiera las manos sobre él con el propósito de restaurar su vista y le diera el poder del Espíritu Santo. Pero Ananías, sabiendo la reputación de Saulo como una persona que perseguía la iglesia de Jerusalén y que había venido a la iglesia que había venido desde Damasco para hacer lo mismo en la iglesia aquí, Ananías tenía que entender que él tenía duda de acercársele a Saulo, con miedo por su propia seguridad. Pero lo que Ananías no sabía hasta ese momento es que Saulo había encontrado al Señor en su camino, y que se había convertido en un creyente en Jesús. Y que así fue que el Señor le explicó a Ananías que para que calmara sus miedos, él le reveló que no solamente que Saulo era un cristiano, pero que lo había escogido en modo divino, porque él iba a traer el nombre del Señor a los gentiles, los reyes, los hijos de Israel, de acuerdo a la carne. Y Saulo va a hacer algo que nunca había hecho gente anteriormente a él, de un modo increíble. Él iba a ser el humano que iba a usar el Señor para traer el evangelio al mundo gentil. Pero después de que le dijo a Ananías de que lo que haría con Saulo, le dijo que aún así Saulo sufriría grandemente, y esto lo vemos nosotros por el nombre del Señor. Inmediatamente siguiendo la visita de Ananías, Saulo nos dice cómo Saulo empezó la transición hacia una vida cristiana para entrar en 3 nuevas relaciones. La primera era la relación con Dios. Esa era la primera.
la cual realmente creía que estaba con el Señor y ahora lo podía entender a él como, como su padre. Y él vino y lo conoció como su padre, como cualquier creyente. Era su papá. Y esto era una relación en la cual lo conocía personalmente. Segundamente, él viene y tiene que empezar una relación con la iglesia, el cuerpo y la gente del Señor. Y finalmente él tenía que venir y presentarse no como una persona hostil a los creyentes, sino más bien como un creyente del Señor, y el cual tenía que dar su testimonio acerca de Jesús. Y eso lo vemos en el versículo 22. Pero Saulo, fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Ahora, con esta aclaración de que Saulo estaba confundiendo a la gente en Damasco, que la vemos en las Escrituras, nos está diciendo aquí Lucas que parece que está terminando de decirnos cómo fue la nueva relación de Saulo en la vida de Cristo. Pero no ha terminado diciéndonos de cómo Saulo está transicionando su nueva vida en Cristo. Usted ve, él nos está explicando de la vida de Saulo como cristiano, pero ahora nos empieza a decir cómo el Señor lo está preparando para el trabajo como un apóstol. Y al hacer esto nos da, le da una prueba del tipo de sufrimiento que él va a tener que experimentar como un embajador de Cristo. Este es el sufrimiento que Jesús le dijo a Ananías que Saulo experimentaría al traer el nombre del Señor a los gentiles, reyes y a la gente judía. Y yo lo que quiero que vea esta mañana es cómo Saulo empieza a experimentar el principio de esos sufrimientos y empieza a tener una probada de lo que la vida será como un apóstol. Ahora, y la razón por la que el Señor trae sufrimiento a la vida de Saulo es porque él como un creyente nuevo lo estaba preparando para el ministerio que tenía que tener. Y estas eran las lecciones que él le tenía que enseñar a Saulo para equiparlo para lo que él tendría que experimentar en el largo caminar de su ministerio. Y esto es como un maestro de la Biblia lo explica, para que el Señor expusiera a Saulo a mucho dolor y sufrimiento, incluso desde el principio de su vida. Él dice, Saulo no estaba listo para presentar el ministerio. En efecto, el Señor había tenido un programa de preparación muy largo, más de lo que hubiera querido o imaginado Saulo. Él tenía unas habilidades impresionantes y él, combinado con una conversión dramática, aún así no lo calificaba para el ministerio. Así que el Señor no estaba aún listo para ponerlo como el cabecilla de su evangelio. Ahora mire, esto es algo muy importante que es una verdad para nosotros, porque el Señor, una vez que nos agarra como sus hijos y nos está preparando para servirle de algún modo, aunque no nos demos cuenta, el Señor nos lo está preparando a usted y a mí, y continúa preparándonos para sea lo que sea que Él nos ha llamado a hacer o nos llamará a hacer. Ya será que sea un ministerio de tiempo completo, para una carrera, para ser a madre, padre. El Señor trae toda clase de experiencias a nuestras vidas y nos prepara para que en el futuro nos demos cuenta, aunque a veces duela. Pero es así como nos prepara para lo que tenga en nuestra vida. Y esto es por lo que algunos de ustedes parece que tienen unas pruebas inexplicables. Y pregunta uno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Bueno, usted ve, porque este es un modo que el Señor nos prepara y nos alista para servirle de un modo, una capacidad más grande. Usted ve, y usted no lo puede entender en ese momento, pero usted ve esas pruebas difíciles. Él nos dice que nos están preparando y nos da una habilidad más grande de lidiar con dificultades y problemas que van a venir más adelante. Y eso es exactamente lo que vemos que está haciendo el Señor en la vida de Saulo. Él viene y lo trae esta nueva vida con un nuevo sufrimiento, con un dolor que nunca había experimentado before, y Él lo hace así para que Él esté más listo y preparado para lidiar todavía con más sufrimiento y dolor que lo esperaba como un apóstol en el futuro. Y ahora, antes de seguir con las cosas específicas que vamos a hablar del sufrimiento de Saulo, yo quiero que usted note algo que es muy fácil de no ponerle atención, pero yo quiero que ponga atención porque es realmente relevante e importante que usted pueda entender este pasaje. Quiero que entienda
del versículo 23 lo que dice. Cuando muchos días habían pasado, después de muchos días, es lo que dice. Ahora, cuando él habla de esto, Lucas nos dice que había un tiempo, un espacio en el que en la ciudad de Damasco, y parece que había durado algunos días, pero lo que Lucas no nos especificó en ese momento es de que esos muchos días realmente eran 3 años. No estoy adivinando, esto es exactamente lo que dice la escritura en el libro de Galatas 1, donde Pablo nos dice aquí por cuánto tiempo pasó este tiempo y dónde estaba durante esos 3 años. Gálatas 1 del 15 al 18 dice esto, Pablo. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles como yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Okay. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Ahora, en estos versículos, Pablo aclara que cuando él se convirtió, él no inmediatamente regresó a Jerusalén a consultar con ninguno de los otros apóstoles. Pero en lugar, él fue a Arabia y pasó ahí 3 años y regresó a Damasco y solamente de ahí fue a Jerusalén. Ahora, esos 3 años entre el versículo 22 y 23 que estamos viendo en Hechos 9, todos esos son los días que pasaron a los que se estaba refiriendo Lucas. Esos 3 años, Pablo dice que él estaba en un área llamada Arabia. Lo que yo quiero que no se confunda, no estamos hablando con el país moderno de Arabia Saudita. Más de los más estudiantes de la Biblia están pensando, ellos creen que Arabia era un lugar de un desierto muy grande que estaba fuera de Damasco, al sur de la península de Sinaí. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo estaba en ese desierto en Arabia y por qué fue ahí por 3 años? Bueno, Pablo no nos dice nada de eso, pero ¿qué pasó en ese tiempo en su vida? Lo que podemos decir es de que puede pasar de que él fue ahí para meditar y reflejar en su nueva fe en Cristo y porque toda su vida ha sido cambiada. Y más importante, note esto, él puede ser que esté ahí para que personalmente esté siendo enseñado por Jesús las verdades que los otros apóstoles ya sabían desde el principio por andar con él en los 3 años de su ministerio. Recuérdese que Pablo no era parte del ministerio de Cristo como un apóstol y él vino después, la misma autoridad se le dio a él, pero como un apóstol nuevo, él necesitaba estas verdades que fueran reveladas a él. Y es posible que esto fue lo que hizo Jesús durante esos 3 años que estuvo en el desierto de Arabia con él. Él estaba revelando a Pablo el mensaje del Evangelio y así como todos los detalles de lo que del mensaje y su teología del Evangelio. Ahora, esto parece que es perfecto por el punto que está haciendo Pablo en Gálatas primero, en el que él enfatiza que él no recibió el mensaje del Señor por el hombre, pero por el mismo Jesús, regresando a Gálatas 1, el 11 y el 12. En el cual dijo Pablo, pues yo quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. O sea, nadie hubo aquí 12 hombres que inventaron esto. Yo quiero que sepa, en el versículo 12 él dijo, pues ni lo recibí de hombre ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Usted ve, esto es lo mismo por lo que Pablo hace esta aclaración en Gálatas 1:17 acerca de su conversión, que él no fue a la ciudad de Jerusalén a consultar con los otros apóstoles.
Él quería que todo el mundo entendiera que él no recibió el mensaje de un apóstol o de algún hombre. Él lo recibió directamente de Jesucristo por la revelación por medio de Jesucristo. Él no fue a Jerusalén, él no se sentó con los otros apóstoles a que lo enseñaran y que le dijeran qué tenía que hacer. Esto parecería que fue revelado a él durante los 3 años que pasó solo con Jesús en el desierto en Arabia, que fue el mismo Jesús que le reveló toda la información que necesitaba saber. Y la razón por la que es importante que nosotros sepamos esto es porque autentica que Pablo es un apóstol genuino, porque el mensaje que él tiene está inspirado de modo divino, pero nos ayuda a entender cómo Pablo podía lidiar con todo el sufrimiento, la persecución que estaba a punto de experimentar cuando él regresara a Damasco después de los 3 años en Arabia. ¿Usted ve? Han pasado 3 años con el Señor, pero mucho sufrimiento le venía en camino. Usted ve en esos 3 años que pasó Pablo solo con Jesús, en soledad, alejado de todos. Y si el contacto con otra gente sería mínimo, pero al hacerlo esto lo acercó muchísimo más al Señor. Él vino y lo conocía íntimamente y lo conocía más cada vez, lo escuchaba las enseñanzas, hablaba con el Señor, y durante este tiempo de seclusión fue donde Pablo realmente creció en su fe. Y después de 3 años él estaba maduro, lo suficientemente maduro para regresar a la civilización y lidiar con la persecución que lo esperaba. Y es por eso que es importante que usted entienda eso, porque como nuevo creyente, uno debe de entender que a veces cuando somos nuevos cristianos estamos llenos de gran entusiasmo y genuinamente tenemos el deseo de servirle al Señor, de ser usados de un modo increíble, pero lo que a veces no se da uno cuenta es de que a veces estamos tan entusiasmados que necesitamos más que eso, necesitamos la compañía y la enseñanza de Cristo. Necesitamos entender la palabra, orar, conocerlo personalmente, para conocerlo de un modo mejor, para madurar y crecer en la fe. Usted ve muchas veces el entusiasmo por el Señor se desaparece porque, bueno, primero nos sentimos que estamos listos para un gran ministerio con el Señor, pero no, necesitamos madurar. Y necesitamos madurar para poder lidiar con todas las dificultades. Y yo digo, todos los cristianos van a experimentar conflictos, ya sea con otros creyentes, van a ser rechazados por la gente que no es creyente. Y muchas veces lo que pasa es de que cuando estos jóvenes cristianos están enfrentando estas dificultades, ellos no pueden lidiar con ellas o no las enfrentan sabiamente, porque no están preparados para toda esta clase de problemas, porque ellos no están lo suficientemente preparados y maduros, lo cual los lleva a que se sientan desanimados y pierdan la fe y la esperanza cuando ellos presentan alguna oposición, y se sienten tan desilusionados por la vida cristiana que a veces ellos deciden alejarse de ese deseo. Y entonces siguen yendo a la iglesia porque saben que lo tienen que hacer, pero no se vuelven con la iglesia, y el servicio a Cristo es mínimo, porque todos estos conflictos que ellos tienen ya no se sienten igual. Entonces ellos perpetuamente se quedan en la parte de atrás de la iglesia y ya no se sienten con la necesidad de envolverse. Y esto es por lo cual estos 3 años que Pablo pasó en Arabia, desde el principio de su vida cristiana, ilustra un principio muy importante para que todos lo entendamos. Que el principio no es de que usted necesite estar escondido o en la soledad, pero más bien que usted tiene que asegurarse que usted tiene que pasar tiempo con Jesús. Yo no quiero que usted no haga esto. Yo sé que todos estamos en un tiempo muy ocupado, pero necesitamos encontrar el tiempo de hablar con Jesús diariamente, de conocerlo mejor. Usted ve, es solamente en la proporción en que también conoce usted al Señor que usted estará equipado para servirlo. Y usted va a tener la habilidad de lidiar con todos los problemas que vengan cuando usted le sirve. Escuche, por eso la Escritura nos dice que nosotros no podemos promover a un nuevo creyente como un anciano en la iglesia. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque él
puede ser fácilmente levantado por orgullo. Y si él no está listo para eso y usted le da una posición de liderazgo, él puede sentir que posiblemente él es mejor que otros y puede perder su testimonio. Y el mismo principio aplica en verdad para aquella persona que es nueva en la fe, que usted no está listo para un ministerio prominente en esta iglesia. No hasta que usted está más sólido en su fe y que viene pasando tiempo en la palabra del Señor y en la constante compañía de Cristo, para que usted pueda entender que tiene la fuerza de que lo sacudan de diferentes circunstancias, ya sea de no creyentes, así como los mismos creyentes. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ilustrado en la vida de Saulo, y que Lucas nos dice cómo el Señor preparó a Saulo en su ministerio que venía y cómo lo preparó experimentando sufrimiento por medio de 3 grupos de gentes. Y así vamos a aprender de las lecciones que él tuvo que pasar. El primer grupo de gente que él tuvo que lo hizo sufrir fue la gente que no era creyente de Damasco. En Hechos 9:23 dice, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Ahora, lo que nos está diciendo Lucas en este versículo es que después de haber estado alejado en Arabia por mucho tiempo, nosotros sabemos que fueron 3 años, Saulo regresa una vez más a Damasco, solamente para encontrar ahí oposición por la gente judía que no era salva y la misma gente judía que quería matarlo. Ellos estaban planeando cómo deshacerse de él. Ahora, no tengo duda alguna que cuando Saulo regresó, la gente regresó, él empezó a continuar lo que había empezado. Y vino aquí a proclamar que Jesucristo era el Dios, el Mesías, como lo vemos en el versículo 20 y 22. Pero piense acerca de esto desde el punto de vista de Saulo. Cuando usted ha pasado 3 años en un desierto, fuera de la gente, alejado de la gente, solo en compañía de Jesús, ahora él regresa a Damasco. Y él tiene un gran entendimiento de la teología, del evangelio. Y él está aquí entendiendo que la gente judía tendría que entender el tener una respuesta al evangelio. Pero usted ve, pero lo que hace la gente empieza a planear cómo deshacerse de él. Y la gente empieza a ver lo único que quería la gente en vez de venir a Jesús es ver cómo lo podían capturar y ejecutarlo. Imagínese, esto no era lo que él quería. 3 años más adelante, Saulo había venido a Damasco respirando amenazas de muerte en contra de los cristianos y ahora él es el que está siendo amenazado a ser asesinado. Pero lo que la gente judía que estaba planeando matar a Saulo hicieron un plan que falló. Porque como vamos a aprender en los siguientes versículos que su plan fue descubierto por Pablo y como resultado él tuvo la habilidad de escapar y dejar la ciudad sin daño alguno, como lo dice el versículo 24-25. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas de día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por la abertura en la muralla bajándolo en una canasta. De algún modo, no sabemos exactamente cómo, pero por la providencia del Señor, Saulo aprendió que los judíos estaban planeando matarlo. Y esto que estaban consistía de que ellos iban a guardar las entradas de la ciudad de día y noche y las salidas de la ciudad de Damasco, para que cuando vieran a Saulo lo pudieran atrapar cuando entrara o saliera de la ciudad, y entonces ahí creían que tenían sus bases cubiertas porque no habría modo de que se les escapara. Usted ve todas las ciudades de esos tiempos como Damasco estaban rodeadas por una muralla y solo había una entrada y una salida de la iglesia. Pero todas estas entradas estaban siendo vigiladas por aquellos que estaban intentando atrapar a Saulo, y aún así él se escapó porque algunos de sus discípulos, lo que quiere decir es la gente que amaba al Señor y al que él les había enseñado,
Algunos de ellos tenían el acceso a una casa que estaba construida en la orilla de esa muralla y la misma tenía una ventana en esa pared. Y por medio de esa abertura fue que ellos pusieron a Saulo en una gran canasta en la noche y lo bajaron hacia la tierra y así fue como él pudo escapar. Ahora, al decirle lo que pasó con Saulo cuando él regresó a Damasco, Lucas simplemente nos está dando los factores del escape. No nos está dando muchos detalles, pero nos explica cómo escapó Saulo. Lo que él no nos dice es cómo se sintió Saulo al respecto. Él no nos está diciendo qué pasaba por la mente de Saulo mientras él lo bajaban en una canasta. No nos dice qué lección estaba aprendiendo Saulo en esta situación. Lo que sí nos dice en esta carta del 2 de Corintios, él nos está diciendo como Pablo nos dice lo que él estaba pasando por su mente, porque esto dejó una gran impresión dentro de él, que años más adelante se escribiría en el capítulo 11 del 2 de Corintios 11, del 30 al 33. Dijo lo siguiente: si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajó al rey Aretas, vigilaba la ciudad de Damascensos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por la ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Ahora, es importante que nosotros entendamos que los versículos que vienen más adelante, Pablo nos explica cómo ha sufrido por el Evangelio, como ya lo hemos leído anteriormente. Y al indicar esto es lo que él nos está diciendo, que en su sufrimiento y en su debilidad, él nos dice en el versículo 30 que aún así él se va a deleitar en sus debilidades personales. Es cuando el Señor le da su fuerza para seguir adelante. Y aquí nos ilustra cómo cuando él está débil, el Señor dice, él viene y nos dice cómo él se sentía realmente en ese tiempo al escapar de la ciudad de Damasco. En la misma historia que estamos leyendo en Hechos 9, la primera cosa que nos dice es cómo Pablo entiende que alguien quiere matarlo y el gobierno local, como el gobierno de Damasco, se han unido para a la gente judía que están buscando arrestarlo. Lo que quiero que usted vea es algo que es bastante relevante a nuestro estudio de Hechos. Yo quiero que usted note cómo Pablo en 2 de Corintios 11 es que su experiencia de ser bajado en un gran cesto por medio de una ventana en la pared en la ciudad de Damasco expresa la debilidad de él. Este era un momento que era bastante, digamos, humillante, una experiencia que era difícil para Pablo. Ahora, recuerde quién era este hombre. Este hombre era el líder de del Consejo de Sanedrín en Jerusalén. Él era uno de los grandes estudiosos de su generación, altamente educado. Él era uno de los líderes fariseos. Él era una persona que era como una estrella brillante en el mundo del judaísmo. Su familia, su padre, él era siempre de los judaísmos. Y ahora él, ese gran hombre, está escondiéndose en un cesto para escapar y salvar su vida de su propia gente que lo odian tanto que lo quieren matar. Pero ¿por qué fue que Dios lo puso en tal situación tan humillante? Escuche con atención. Es porque lo estaba preparando a que viviera una vida muy simple y humillante como un apóstol. Usted ve, nosotros ahora le damos honor a los hombres que fueron apóstoles. Nosotros los mantenemos en un lugar muy especial, pero en esos días no, el ser un apóstol no era una posición de honor o gloria. No, déjeme lo que dice 1 de Corintios 4, del 8 al 13, en el cual nos explica la vida de un apóstol. Y dice, esto es un poco sarcástico para que lo sepa, para que él está regañando a la ciudad de Corintios por lo que ellos hacen. Es lo que dice, empezando en el versículo 8.
Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieras llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros, pero pienso que Dios no ha exhibido a nosotros, a los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte, porque han llegado a ser el espectáculo para el mundo, tantos como los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. A vosotros sois distinguidos, nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre, sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos donde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho de todo. Y aquí Pablo está regañando a estos orgullosos corintios con sarcasmo y le explica de una existencia tan humillante como un apóstol. Y él está diciendo, se puede vivir como la escoria de la sociedad, sin tener agua, sin tener ropa y a veces sin casa en donde vivir. Y ni siquiera ropa que vestirse. Esta es la vida que le esperaba al apóstol Pablo. Esta es la vida para la que el Señor lo está preparando, para que él sea rebajado en un cesto, para que vaya entendiendo lo que le espera en la vida. Yo le puedo decir que va a haber muchos momentos en su vida y en la mía que van a ser humillantes, y es así como el Señor nos acerca más a Cristo y nos recuerda un corazón humilde. Y nos damos cuenta que no somos tan importantes como a veces creemos que somos, y en vez de resistir esas experiencias, la Escritura nos dice que debemos de darle las bienvenidas, porque el Señor resiste al orgulloso, pero le da gracia al hombre humilde. Recíbalo, por favor, porque el Señor lo está preparando para un servicio muy grande, en una capacidad más grande para servirle a usted. El primer grupo de gente que vino y que el Señor permitió que le diera sufrimiento a Saulo era la misma gente judía. Y ahora vamos a ver cómo el Señor trabajó en la vida de Saulo para prepararlo a enfrentar el segundo grupo de gente que él tendría que tratar de dañarlo, y esos serían los creyentes en Jerusalén. En 9:26 dice esto: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero le temía, no creyendo que era discípulo. Una vez que había escapado de la amenaza de que lo mataran en Damasco, Lucas nos dice que Saulo inmediatamente se fue hacia el sur, a la ciudad de Jerusalén, donde él llegó para mantener lo que estaba tratando de hacer una y otra vez, asociarse con los creyentes de la iglesia, los cuales lo seguían rechazando porque ellos tenían miedo. Ellos no creían que él era un creyente en Cristo y mucho menos un apóstol. Ahora, usted pensaría que los creyentes en Damasco hubieran entendido y hubieran escuchado de lo que pasó con Saulo y de su conversión. Pero posiblemente la ausencia de Saulo por 3 años, nadie sabía dónde estaba, no qué le pasó. Posiblemente esos 3 años les causaron que ellos se sintieran sospechosos de lo que estaba él haciendo. Él desaparece y 3 años más tarde regresa y la gente no sabe. Están pensando que puede ser que sea un espía o que está tratando de infiltrar a la iglesia para destruirla o dañarla. Ahora, la recepción que él recibió, que era tan fría por medio de los creyentes de Jerusalén, ciertamente se puede entender. Muchos de ellos no tenían duda alguna de las memorias y los recuerdos de Saulo cuando él perseguía a los cristianos. Y ese rechazo le debió haber lastimado profundamente a Pablo. Ahora, él era un creyente, pero nadie lo podía entender. Él estaba predicando al mismo Jesucristo con su misma vida, pero su vida ha sido amenazada ya por los mismos judíos, ahora por los creyentes. Después de pasar tanto tiempo en el desierto con Cristo, él solamente quiere compartir con los discípulos del Señor y ellos no pueden recibirlo una y otra vez.
Y ahora, ¿qué estaba haciendo aquí Dios en la vida de Saulo en este momento al experimentar el rechazo cuando la gente no lo quiere? El Señor lo estaba preparando a Saulo para una vida de ser malentendido y lastimado por por su misma gente. Ahora, conforme usted lee las cartas de Pablo para las diferentes iglesias, es aparente que este hombre sufrió a las manos de los cristianos. Y muchas veces los mismos cristianos lo desanimaron, lo desalentaron, cuestionaron su autoridad. Ellos fracasaron en demostrarle amor, se negaron a sus enseñanzas y también ellos le crearon un corazón lleno de angustia. Por ejemplo, una de las palabras más tristes que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6, del 11 al 13. Yo recuerdo que hablé de esto hace mucho tiempo y fue como cuando lo leí que decía, ¿cómo pudo haber sido posible que el mismo Pablo escribió esto? Esto fue lo que dijo Pablo a los corintios. Y él los llevó a Cristo, pero esto fue lo que les dijo. Nuestra boca, oh Corintios, os has dado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estéis limitados por nosotros, sino que estéis limitados en vuestros sentimientos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Él está hablando de la misma gente que él llevó a la fe en Cristo y él está diciendo, ¿por qué yo los amo? ¿Por qué no me aman ustedes a mí? Abran su corazón a mí. En el versículo 13 dice, ahora bien, en igual reciprocidad, vosotros también abrid en par vuestro corazón. Cuando él mismo fundó esa iglesia, ¿por qué dice, por qué no me amas? ¿Por qué no puedes abrir tu corazón a mí? Es increíble. Y una vez más, los Gálatas también lastimaron a Pablo profundamente. Y nosotros vemos de la gracia en el Señor. ¿Y qué pasó poco después de eso? Que unos maestros falsos vinieron y le empezaron a decir a la gente, no, él no es ni siquiera un apóstol verdadero. Yo sé que uno debe de creer en Jesús, pero también debe de creer en la ley de Moisés para entender a Cristo. Y esta es la iglesia del que escribió Pablo, el libro, la carta a los Gálatas. Y es lo que dice en el versículo 1 a 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él está diciendo, me maravillo que tan pronto han abandonado al que os llamó por la gracia en Cristo y han seguido un evangelio diferente, dice la Escritura. Y regresando con los Corintios, esto es crítico, ellos debieron haber amado a Él. Y nos dicen aquí que pensando que ellos pensaban que era un hombre débil y que hacía amenazas vacías. Pero mire lo que dice en 2 Corintios 10:1. Y yo mismo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osando para con vosotros cuando estoy ausente. Eso es lo que estaba diciendo él. Él estaba diciendo, yo escribo a ustedes cosas fuertes, aunque estoy lejos de usted, pero cuando yo vengo aquí, yo soy una persona humilde de corazón. Mis cartas son fuertes, pero mis acciones son humildes. Y también lo criticaron por su habilidad de hablar en frente de la gente. En 2 Corintios 10:10 dice, porque ellos dicen las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Escuche, no hay duda alguna que Pablo experimentó mucho dolor y desapruebo por medio de la gente del Señor. Y él probó esto la primera vez cuando él trató de unirse a los discípulos en Jerusalén y ellos lo rechazaron. Pero este era el modo en que el Señor lo estaba preparando a Pablo para que él pudiera encontrar las dificultades que tendría como un apóstol. Esto no es diferente a su vida o la mía, donde a veces las dificultades y los más grandes dolores van a venir de los mismos creyentes en Cristo. Va a haber malentendidos, conflictos, mentiras, rechazos. Y puedo ir una y otra vez en este punto.
Yo he sido lastimado muchísimas veces más por la gente que dice amar al Señor que por la gente que no lo conoce. Y en la tentación de cuando usted está atravesando esto es de moverse, de retirarse, de no lidiar con esa gente. Pero no es lo que el Señor quiere. Esto no es lo que el Señor quiere para nosotros, sino es como nosotros debemos lidiar con este dolor. Él continúa amando a los corintios a pesar de que ellos lo han tratado mal. Él continúa sirviendo a los gálatas a pesar de que ellos han rechazado sus enseñanzas. Él sigue cuidando a los cristianos, aun aunque no le han respondido bien. Y Robert Chapman dice estas palabras. Y yo tengo esto, no es mi trabajo que la gente me ame, pero mi responsabilidad es amarlos a ellos. Escuche, la escritura lo hace bastante claro de que nosotros tenemos que responder con amor a nuestros hermanos cristianos, aunque nos lastimen. Y esto es lo que nos dicen en Efesios 4, del 30 al 32. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de redención. Sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios has perdonado en Cristo. ¿Usted se ha dado cuenta que usted hiere al Espíritu Santo cuando usted tiene un corazón duro hacia un hermano o hermana en Cristo? ¿Le duele al Espíritu Santo cuando usted está enojado contra la gente, hermanos o hermanos cristianos, y usted habla negativamente sobre ellos? No importa cómo lo han tratado. Nos dice la Escritura que nosotros tenemos que ser dulces, que tenemos que perdonarlos, porque asimismo el Señor nos ha perdonado a nosotros completamente, no con condiciones. Así que si usted está atravesando algún dolor duro por haber sido lastimado, bienvenido al club. Esa es la vida. Y no va a ser la primera vez que a lo mejor un hermano cristiano lo lastime, pero usted debe de mantener sus ojos en el Señor. Deje de pensar en usted mismo. Si usted piensa tanto en usted y usted se cree que es tan especial, deje de hacer eso. Y esta va a ser una lección bastante fuerte que lo está preparando para más dolor en su vida, al mismo tiempo que lo está enseñando a que sea dulce, que sea amable con aquella gente que no es dulce ni amable con usted. Se llama amor incondicional. Y esto es como el Señor es dulce con nosotros. Pero anote esto, pero no solamente porque hay unos cristianos que lo lastiman, no quiere decir que todos ellos son de ese modo. Va a haber muchos que lo van a motivar, muchos que lo van a motivar, lo van a aceptar, lo van a recibir con mucho cariño. Y esto fue lo que le pasó a Saulo cuando él conoció a un hombre que mientras todos lo rechazaban, este hombre vino a él y lo ayudó a que fuera aceptado por la iglesia en el versículo 27. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Mire, y aquí es donde Lucas habla de Bernabé. Y él lo presenta a nosotros en el capítulo 4 anteriormente y nos dice que este hombre era conocido como el hombre de la motivación. Y él era generoso con sus finanzas, así como un hombre que motivaba. Y él, como viene con Saulo, y posiblemente lo tomó de la misma mano y lo trae enfrente de los apóstoles y físicamente lo trae a ellos y él valida la autenticidad explicándoles lo que él había visto, lo que el mismo Saulo habló con Jesús en camino a Damasco, y que él es un creyente, el cual habla ahora con fuerza acerca del nombre de Cristo, proclamando el Evangelio. Y aquí es donde finalmente Saulo es aceptado por la otra gente. Y fue así cuando él empieza a moverse en Jerusalén y empieza a hablar del Señor, y así finalmente Saulo fue aceptado en Jerusalén.
Y ahora fíjese, a veces es difícil para algunos cristianos. También es importante saber que hay creyentes como Bernabé que lo van a querer, lo van a aceptar, le van a creer cuando nadie más parece entenderlo. Por favor, ore para que usted tenga un Bernabé en su vida y pregúntale al Señor que lo haga usted como Bernabé para que usted pueda motivar a alguien más que lo necesita. Ahora Saulo está aceptado como parte de la iglesia y ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él viene aquí y empieza a usar su tiempo sabiamente. Nos dice en Gálatas 1 al 18 que él vino a Jerusalén por un tiempo breve y durante ese tiempo él empezó a hacerse una amistad con Pedro y se quedó con él por 15 días. Sin duda alguna discutieron las verdades que Jesús les había enseñado a ambos. Pero nosotros vemos en Hechos 9:28, Saulo también usó este tiempo en Jerusalén para para testificar a otros en nombre de Jesús. Como lo hizo en Damasco, ahora él venía a Jerusalén y hablaba y daba su testimonio del Señor. Pero usted ve la gente a la que estaba dando su testimonio era gente que sabía quién era él y lo conocía, gente que eran fariseos que eran hostiles a Jesús y ahora mismo esta gente le va a enseñar otra lección muy fuerte a Saulo. Y ahora conforme vemos cómo Lucas va a cerrar esta sección, vemos el tercer grupo de gente que que le está haciendo sufrir a Saulo, diciéndonos lo siguiente en el versículo 29 al 31. Y él estaba hablando y discutiendo con los judíos helenísticos, los cuales estaban tratando de de asesinarlo. Porque él estaba testificando que Jesús era el Mesías. Le voy a recordar quién eran los judíos helenísticas. Era gente judía en el cual su primer lenguaje y su primera cultura era griega. Muchos de estos judíos habían crecido fuera de Israel. Y lo que es importante acerca de esto que Saulo estaba hablando con ellos es de que él mismo era un hombre helenístico en algún punto en su vida. Yo sé que él vivió en Jerusalén, pero él se crió en Tarsos, lo cual es Turquía hoy en día. Y posiblemente él hubiera estado siendo parte del grupo que mató a Esteban, si usted recuerda, en ese tiempo, y desde el tiempo que estaban hablando de la sinagoga de los hombres libres, incluyendo ambos sirenios y de Alexandria, de Sicilia y de Asia, todos se levantaron y discutieron con Esteban, pero ellos no tuvieron la habilidad de tener la sabiduría y escuchar el espíritu con el que él hablaba. Pablo, que era de Cilicia, posiblemente fue parte de la misma multitud que y estaba discutiendo con Esteban, y ahora años más tarde, cuando esta gente no tomó el lugar no le dio importancia a Esteban y no oyeron lo que él tenía que decir y lo acabaron asesinando. Posiblemente Pablo estaba en ese grupo de gente y fue testigo del asesinato de Esteban. Y fíjese, y esos hombres que estaban ahí, que estuvieron en esa parte, posiblemente fueron algún tiempo los amigos de Pablo. Y ahora, esta gente que eran sus amigos, ahora lo odian de tal modo que quieren matarlo. Ahora, ¿qué es lo que le estaba enseñando el Señor a Saúl? Lo que le estaba enseñando es de que de hoy en adelante él va a ser traicionado por su propia gente. Y ahora mismo nos estamos dando cuenta de que él no podía predicar para ellos porque era Jesús el Mesías, porque ellos querían asesinarlo, pero a él aún así lo hacía. Y la gente que tradicionalmente estaba rechazando el evangelio, y esto mismo, por eso vemos en Romanos 9, él nos está hablando cómo él empieza a afirmar su amor por la gente de Israel, cuando él era una persona que
muchas veces estaban siguiendo una religión falsa, pero nosotros vemos como él explica en Romanos 9 del 1 al 3, le estoy diciendo la verdad en Cristo, yo no estoy mintiendo, mi conciencia testifica conmigo en el Espíritu Santo. Es lo que dice esto Pablo, que, que mi conciencia testifique en el Espíritu Santo de que yo tengo un gran dolor y un sentimiento en mi corazón porque yo quisiera que yo mismo fuera acusado y separado que yo fuera separado de Cristo por el amor a mis amados, a los hombres que quieren a la carne. Ahora, escuche esto. Esto es lo que él quiere decir cuando él está hablando de la gente que ama al Señor. Pensando, me importa cómo la gente se sienta conmigo. Yo los amo de todo mi corazón y yo le voy a decir la verdad. Yo no estoy inventando nada. Que si fuera posible, yo voy a dejar que el mismo Señor me condenara a una eternidad lejos de Cristo, si eso significaría la salvación de mis hermanos. Escuchen, algunos de ustedes pueden identificarse con la situación de Pablo, porque usted puede entender mucha gente en su vida que posiblemente no son creyentes, mucha gente es que en algún tiempo usted tenía el mismo entendimiento, la misma creencia, y ahora ya no, y ahora lo odian por eso mismo. La misma gente de su familia. Si esta ha sido su experiencia, esto es parte de lo que quiere decir ser un creyente en Cristo. Usted va a declarar el nombre de Cristo y esa va a ser su primera prioridad. Y antes que nadie, Él es el primero, aunque esto pueda traer una separación entre la gente que usted ama. Y ahora esta es la primera experiencia que usted ve una de las experiencias que experimentó Pablo, y así era como lo estaba preparando. Y aún así, cuando los helenistas de Jerusalén están buscando un modo de asesinarlo, él dice cómo lo trajeron aquí hacia Cesarea para poder matarlo. Y estaban buscando un modo de matarlo. Y así fue como ellos querían matarlo para poder deshacerse de él. Y por algún tiempo va a ver cómo Saulo va a desaparecer del contexto para el capítulo 11. Y usted va a ver cómo en el capítulo 11 Bernabé va con él y reencuentra a Saulo y lo regresa a la iglesia donde ellos hacen su ministerio juntos. Y usted ve, y a donde sea que va este hombre, ellos van juntos. Y esto es lo que nos dice en el versículo para cerrar, en el versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. En un resumen, nos dice Lucas que muchas de las iglesias locales de Israel disfrutaban un periodo de calma relativa que creció más y más y seguían incrementando los números. Ellos eran más fuertes en el Señor y seguían multiplicándose los creyentes. Y en esta sección nos introduce a Saulo y a su conversión, y la transición a su vida cristiana termina. Pero lo que hemos aprendido hoy acerca de Saulo es cómo el Señor lo preparó para este ministerio, y es muy importante. Y es muy relevante para nosotros porque es paralelo con nuestras mismas vidas. No importa quién es usted, no importa qué tipo de ministerio tiene usted, pero Él lo preparará, lo va a equipar para lo que Él tiene para usted. Y muchas veces lo va a preparar al dejarlo pasar por mucho dolor y sufrimiento y cosas difíciles. Y cuando usted se pregunte y dude por qué está pasando esto, Él lo hace por su propio bien, porque Él va a usar todo esto para hacerlo más cercano al Señor, más santo y purificándolo. No pelee con el Señor. No se sienta amargado. Acepte esas lecciones que vienen de Él y vienen de un Padre que es amoroso y que lo ama. Deje que Él haga la obra en su vida. Ahora, si usted no es un creyente en Cristo
Yo le voy a decir algo. Ha venido peleando con el Señor. Usted ha resistido lo que Él tiene para usted y no ha permitido dar su testimonio y confiar en Jesús para su salvación. Deje de pelear con Él. Dele su vida a Él. Llámelo por su nombre. Voy a cerrar en oración y Joel va a venir a cantar con una canción adecuada a esta. Padre, te queremos dar las gracias por lo que estudiamos hoy. Te queremos agradecer que tú ilustras por medio de la vida de Saulo todas las situaciones difíciles que nos pueden pasar a cualquiera y cómo esas situaciones te traen gloria en algún punto de nuestra vida. Y yo quiero orar por cualquier persona que está aquí, que alguien que está pasando una prueba difícil. Yo quiero motivarlos a que sigan orando, a la gente que ha sido lastimada, pero que entiendan, que puedan perdonar, que puedan aceptar estas verdades, que tengan un corazón dulce, que reconozcan que tú eres soberano en todo en nuestras vidas y que ellos amen, aunque a veces la gente no los ame correctamente. Señor, queremos orar por toda la gente que no te conoce, que entiendan tu necesidad de ti, que sigan peleando, que dejen de pelear, que dejen de ser rebeldes, que te busquen, que te encuentren. Todo esto en nombre de Jesús.